Hello, my name is Alejandra Cero. El día de hoy vamos a estar viendo el presente simple, en inglés, present simple. En la forma afirmativa vamos a estar utilizando el sujeto, el verbo y el complemento. En este caso tengo la oración I teach English. Yo enseño inglés. Esta misma conjugación del verbo la vamos a utilizar con el sujeto you, we y they, es decir que el verbo debe ir normal. Y en el caso de tercera persona como she, he, it, vamos a utilizar una regla en el verbo. En este caso, como el verbo termina en ch, debo agregarle la e y la s al verbo. Esto mismo sucede cuando el verbo termina en sh, ss o una x. En esos casos agregamos es al verbo cuando estamos trabajando con tercera persona. Y por último, de esta oración tenemos el complemento English. She teaches English. Ella enseña inglés. En el caso de la forma negativa, vamos a estar utilizando sujeto, auxiliar do o das, la negación not, el verbo y el complemento. En este caso de esta oración estoy utilizando el auxiliar do con el sujeto I. ¿Por qué? Porque el auxiliar do es para los sujetos I, you, we y they. En este caso tengo la oración I do not teach English. Yo no enseño inglés. Estoy cumpliendo con la estructura sujeto I, auxiliar do, negación not, el verbo teach y el complemento English. En el caso de tercera persona utilizo en esta oración el sujeto she y estoy utilizando el auxiliar das, ya que das es el auxiliar para tercera persona. Luego la negación not, el verbo teach y el complemento English. En este caso el verbo va normal porque como ya tengo el auxiliar das no es necesario agregarle nada al verbo y así lo dice la regla. En el caso de la forma interrogativa vamos a utilizar el auxiliar do o das al principio de la pregunta, luego el sujeto, el verbo y el complemento. En este caso de la oración do I teach English estoy utilizando primero el auxiliar do, luego el sujeto I, porque do es el auxiliar para el sujeto I, luego el verbo teach y por último el complemento English. Y en el caso de tercera persona, pues inicio con el auxiliar das, luego con el sujeto, que en este caso sería she, luego el verbo, que en este caso es teach, y por último el complemento, que en este caso sería English. En este caso también el verbo va normal porque como ya tengo el auxiliar das no es necesario agregar nada al verbo. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias.